Bienvenidos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo, en esta nuestra temporada, Los Hijos del Reino. Y la semana pasada estuvimos hablando de un tema sumamente importante que es las articulaciones. Y creo que debemos profundizar un poco más en esto porque realmente quedamos todos deslumbrados con toda la enseñanza que nos trajo el doctor Miranda. Así que bueno, vamos a darle inicio a este programa. Padre, te damos tantas gracias por hacernos partícipes de tu naturaleza, por hacernos partícipes de tu espíritu, por hacernos partícipes de tu sabiduría, Señor, porque tú y solo tú, Señor, puedes orquestar el cuerpo y el crecimiento del cuerpo. Solo tú puedes consolidar estas articulaciones. Y nuestra oración más profunda, Señor, es que millones de personas en plena conciencia se unan, Señor, en tu espíritu para formar un cuerpo espiritual que tú puedas formar, que tú puedas vincular y que este cuerpo maravilloso sea el poder más grande que jamás ha visto el planeta Tierra, porque eres tú y tu cuerpo obrando sobre él. Amén. Bueno, como dijimos la semana pasada, hablando de las coyunturas, y vimos tantos tipos de coyunturas y cómo el crecimiento del cuerpo se ve afectado por un exceso de actividad o un exceso de peso que no le corresponde al niño. Y vimos que esto termina en un enanismo y en atrofias pues muy serias. Y yo me quedé meditando y pensando cómo realmente se forma un niño en el vientre de su madre. Y lo primero que va a suceder es que se va a formar el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que conecta el cerebro con todo el organismo para que todas las órdenes que vienen de la cabeza sean perfectamente ejecutadas, ya sea por el sistema nervioso simpático o el parasimpático. Uno es el que manda las órdenes de movimiento y de las cuales somos conscientes, y el otro es el que manda todas las órdenes de las cuales somos inconscientes, como es nuestra respiración, nuestros latidos del corazón y todas las cosas que no vemos ni podemos controlar. Entonces, esto es lo primero que se va a formar y creo que es importante en la medida que vamos haciéndonos conscientes de que queremos ver un cuerpo unido alrededor de la Tierra, que consideremos este primer fundamento de crecimiento. Y lo primero que tiene que suceder es esta relación, esta conexión con la cabeza, que es Cristo, a través del sistema nervioso, para que podamos escuchar y ser dirigidos por la cabeza, que es Cristo. Desgraciadamente, en muchos casos, la gente viene a Cristo, enamorada de Cristo, buscando a Cristo, pero termina siguiendo la cabeza de un hombre. Y aquí es donde empiezan todos los problemas. Qué bueno que haya gentes maravillosas que nos puedan ayudar, que nos puedan levantar, que nos puedan ser de gran ayuda, pero la cabeza necesaria y forzosamente tiene que ser Cristo, y para ser hijos de Dios, que es lo que estamos viendo en este programa, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, y lo primero que se tiene que formar en nosotros es ese sistema nervioso, que es la conexión entre el Espíritu de Dios y todo el cuerpo de Cristo y todo nuestro cuerpo como ser individuales. Y aquí hay un punto que es interesante, cómo el Señor, cuando habla de amar a Dios, como la ley de oro que todos conocemos, de ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, también dice que dentro de estas leyes doradas, leyes ejes de lo que es vivir el reino, también está el ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo o con toda tu fuerza. Entonces, y esto igual tiene relación con el desarrollo, que Cristo sea la cabeza, como bien explicaba. Porque si Cristo es la cabeza, entonces mi amor no es un amor basado en lo que yo creo que es el amor, es un amor basado en cómo Cristo expresó el amor, como yo debo amar al Padre, como debo amar a mi prójimo. Y desde ahí en adelante, si Cristo no es la cabeza y es otra persona la cabeza, esa persona incluso va a determinar qué es el amor dentro de la iglesia, va a determinar qué es la santidad, va a determinarlo todo. Al igual que el desarrollo de un bebé, en su crecimiento, como decías tú, Anita,
desde el sistema nervioso empiezan a salir todos los comandos para el desarrollo orgánico de todo lo demás, de Cristo salen todos los comandos para el desarrollo de la iglesia. Si Él no es la cabeza y es otra persona la cabeza, o me adjudico esa posición de cabeza, entonces todos los comandos van a salir de mí. Y eso lo que va a traer es un cuerpo, o mejor dicho, algo organizado que no es el cuerpo de Cristo. Cuando la Escritura dice que, por ejemplo, en el caso de los apóstoles, se le llamaban columnas de la iglesia, que no es lo mismo que ser la cabeza. O sea, ser columna podrían ser un hueso importante como el del brazo, podría ser un hueso importante como el de una pierna, incluso el de la columna. Son huesos, pero no es la cabeza, no es de donde salen todos los comandos. Son parte de las articulaciones por donde pasan los comandos, pero no son en sí el que genera todo el comando o los iniciales. Entonces, en este punto, tanto del crecimiento como de la unidad de la iglesia, es radical que Cristo sea la cabeza y que sea algo clarísimo en toda la congregación, en el grupo que se reúne, que sea clarísimo que Cristo es la cabeza y que sea clarísimo también qué implica eso en la práctica. O sea, en la práctica, ¿qué implica que Cristo sea la cabeza? Porque claro, yo puedo decir a todo el grupo de hermanos que se reúnan conmigo, decirle, no, aquí Cristo es la cabeza, no se preocupen. Pero al final yo soy el que corto la torta. O sea, puedo decir, Cristo en la cabeza, pero Él me dejó a mí. O sea, todo eso es no dejar claro qué implica que Cristo sea la cabeza y qué implica que el hermano ministro, el hermano anciano, el hermano que ya tenga más tiempo, qué implica que Él sea columna, por ejemplo, qué implica que Él sea un colaborador en esta tarea de crecimiento de la iglesia. Todo eso es necesario tenerlo claro para la unidad, que tiene que ver con esta articulación, como para el crecimiento. Y mando, siguiendo un poco con lo que tú estás diciendo, Simón, yo también me quedé pensando mucho en el programa de la semana pasada y estaba yo leyendo la carta de Pablo a los Corintios, donde es muy específico describiendo todas las partes del cuerpo. De hecho, se los voy a leer para que podamos platicar de esto. En Primera de Corintios 12 empiezan el 12, ¿no? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, pues así también es Cristo, ¿no? Esto como que es algo que hemos estado hablando, lo tenemos claro, establecido, es lo que acaban de decir, perfecto. Luego en el 14 dice, además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Será que por eso no es del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, frase siguiente, como Él quiso. Él colocó a los miembros en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y entonces yo me pongo a leer esto, y no sé ustedes, pero yo cuando empiezo a leer estas preguntas, digo, esto como que me suena a huérfano, ¿no? Hemos estado tanto hablando del huérfano en esta temporada, pero un ojo que diga, oye, yo quiero ser oreja, o una mano que le diga al pie, oye, no te necesito, suena a huérfano por absolutamente todos lados, ¿no? Entonces Pablo continúa explicando, entonces dicen, bueno, ya vamos a dejar atrás al huérfano, nos posicionamos como hijos, y entonces viene la parte increíble que viene a partir del 22, donde dice, ahora, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es de lo que hemos estado hablando, de esta unidad de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Dice, de manera que si uno solo padece, todos los demás se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los demás se gozan con él. Esta es la descripción que Pablo le da a los corintios acerca de ese cuerpo, acerca de esa iglesia llena de amor contra la cual las puertas del Hades no prevalecen y esta iglesia unida a través de las coyunturas y entendiendo el valor del miembro más pequeñito hasta el más grande y cómo cada uno tiene una función única hace que cada vez que conozcamos a alguien, estemos buscando, oye, ¿qué parte del cuerpo será? Quiero conocerte, quiero saber cómo voy a honrar a esta parte del cuerpo que el Padre me está permitiendo conocer. Y si nos moviéramos así, ¿cuán diferente sería toda la unidad del cuerpo? A mí de verdad me podría quedar pensando y meditando en esta escritura el día entero. Me parece fascinante. Ana, qué bien lo dijiste. Y no es emoción, con toda esa emoción y todo ese entusiasmo, también está una parte implícita, que es como, no sé si regla de oro o no, Simón, ya me dirás tú, pero sí es una parte muy fundamental. El no ver la totalidad, que es parte de una orfandad, obviamente, te impide todo ese entusiasmo. Entonces, si regresamos un poco al capítulo anterior con el doctor Carlos, esa totalidad la tenemos que, se ejercita de alguna manera. Nosotros como individuos, esa totalidad la tenemos que ejercitar. El saber que hay miembros de nosotros mismos que tienen una función tan diferente a nosotros que tenemos que aprender a reconocerla. No sé quién, Hernán, en uno de los capítulos yo no estuve, pero tú decías, el cerebro administra muchísimo su energía y lo que no buscamos, nunca jamás lo vamos a ver. Entonces tenemos que ejercitar el ver a alguien que es completamente distinto a nosotros. Si no estamos buscando ¿quién será esa función que dista tanto de mí, pero me es tan necesaria que hoy ni siquiera conozco? Se ejercita para poder verla. Si no, jamás vamos a tener aspectos o sentir en nosotros mismos que somos parte de esa totalidad. Mientras escuchaba el pasaje que leía Ana recién, me sonaba mucho, bueno, pienso que había muchas capas del tratamiento del cuerpo, pero la primera, donde estaba hablando de cuando la nariz decía por qué no soy ojo y viceversa, creo que tocaba mucho esta necesidad de cada uno de nosotros aceptar y luego de aceptar o junto con aceptar agradecer lo que es, ¿sí? Y, y de pronto, como quizá incluso alguien puede necesitar reconciliarse con lo que él es, ¿sí? Con lo que él es. Y también en ese mismo sentido, el empezar a ver cómo eso que yo soy no es para mí mismo, ¿sí? Sino que es para otros. Entonces, de pronto, a veces por el estar pensando lo que se nos dio como si fuese para nosotros, entramos a veces en esa frustración, ¿sí? Como de qué me sirve a mí o a mí no me gusta, etcétera. Pero no nos fue dado para nosotros, sino que nos fue dado para los demás, que es como lo que sigue desarrollando el pasaje. Y en ese sentido creo que, pienso que Anita lo decía igual en un momento, si cuando empezamos a encontrarnos con hermanos o con la gente que ya conocemos también, nace en nosotros la pregunta esa de qué nosotros podemos dar, ¿sí? ¿Qué nosotros podemos dar
antes de cuál es la utilidad que nosotros podemos extraer de una relación, sino el qué es lo que nosotros podemos dar, el entender que nosotros estamos ahí de parte del Padre para esa persona, ¿sí? Como un regalo del Señor para esa persona. Creo que puede como cambiar mucho como nuestro enfoque de pronto y también las expectativas que tenemos de repente en una relación, las cosas que esperamos cuando conocemos a un hermano, cuando desarrollamos una amistad con alguien. Creo que sí, podemos como enfocarnos en el nosotros ser para, ¿sí? Que de hecho eso es lo que significa órgano, por ejemplo. Órgano significa algo que es para otro. ¿Sí? Órgano quiere decir eso. Y el ser un órgano del cuerpo del Señor involucra en eso, el poder nosotros descubrir eh, para qué y para quiénes es lo que nos ha sido dado y poder ministrarlo hacia otros. De nuevo lo digo, y no querer como acapararlo para nosotros sentirnos bien o para nosotros sentirnos orgullosos de lo que se nos dio, etcétera. Es que siguiendo con esto, el hueso más chiquito que tenemos en el cuerpo es el estribo. Y el estribo es una partecita, es un huesecito que está adentro de nuestro conducto auditivo y que mide 3 milímetros. Ese es nuestro huesito más chiquitito que tenemos en el cuerpo. Y esta pequeñísima pieza que nadie ve es clave en nuestro proceso de poder escuchar. Sin estribo no escuchamos nada. No funciona el oído. Y se han dado cuenta cómo cuando se refiere al cuerpo humano, cuando Dios nos da, nos dice, necesito que pongas atención en eso, es cuando esa parte duele o cuando esa parte no funciona. Cuando está bien, no le ponemos atención, ni siquiera nos enteramos si está ahí o no está ahí. Solo sabríamos que tenemos un problema en la parte más pequeña de nuestro cuerpo si esa parte pequeña de nuestro cuerpo tuviera un problema, como es el caso del estribo. Cuando nos caemos y nos lastimamos una rodilla, el programa pasado hablamos muchísimo de rodillas y de articulaciones y creo que las rodillas es una de las articulaciones que más problemas tenemos en el cuerpo humano en general, en el mundo. No, no puedo correr porque la rodilla, no es que me caí la rodilla, es que se me atrofió la rodilla. Y es que cuando algo deja de funcionar, cuando algo duele, volteamos nuestra atención hacia eso. Y en mi corazón, cuando yo siento profundamente el orar por el cuerpo de Cristo, veo y siento este profundo dolor que viene del corazón de nuestro Padre, porque las coyunturas, que debe ser, como decíamos, lo que nos une y lo que nos nutre, no está funcionando. Y eso duele. Eso duele profundamente en el corazón de nuestro Padre y hace que no funcionemos como cuerpo y que el cuerpo de Cristo esté atrofiado. Por eso esto que acaba de decir Hernán me parece tan clave. No es qué es lo que yo puedo obtener de beneficio al conocer a este otro miembro del cuerpo. Es un cómo puedo yo honrarte. ¿Cómo puedo yo hacer lo que sea? ¿Cuál es esa función que Dios me dio porque Él me eligió para ser una parte del cuerpo? ¿Cómo puedo darme en este cuerpo para que este cuerpo funcione? ¿Cómo puedo ser yo parte de una coyuntura que funcione, que tenga todo el líquido donde lo debe de tener, unido a través del espíritu, que no sea algo atrofiado, que no tenga ideologías y teologías que lo único que están haciendo es calcificar y hacer que la articulación no funcione, que la pierna deje de funcionar, que el brazo deje de moverse, que la mano deje de agarrar? Y siento que esta es otra parte de las articulaciones y las coyunturas que realmente debemos de meditar y poner en nuestro corazón. ¿Por qué el cuerpo de Cristo no está funcionando? Yo quería volverlo a la parte que hablaba Sana,
o mejor dicho, quiero dar un ejemplo para hacer un ejercicio de algo. El cuerpo de Cristo puede sonar muy filosófico, pero es multigeneracional. Y creo que si lo enfocamos de esa manera, es muy fácil poner varios ejemplos de lo que tú decías leyendo esta epístola. Claro que practicamos que el oído diga quiero ser ojo. Así definimos la mayor parte de las prácticas que hacemos como un cuerpo de Cristo que quiere estar activo, que quiere mantener ese ejercicio. Hablábamos ahorita tras bambalinas de evangelizar. Hay ejemplos increíbles donde hay evangelizadores multitudinarios que reunían a grandes personas, pero en masa. Y gloria a Dios, muchísimas personas participaron de ese fuego y relacionan el fuego interno de conocer a Dios como parte de esas evangelizaciones multitudinarias. Pienso yo, se dieron en un tiempo muy preciso, donde cambios sociales, donde épocas muy precisas del tiempo ameritaban tal cosa. Si hoy, años después, donde ciertas cosas cambian, queremos seguir diciendo, no, es que, ¿cómo llegar a evangelizar como en aquel tiempo? Ahí yo escucho al ojo diciendo, ¿por qué no soy oído? ¿Por qué no soy oído? Aquí parte de estas coyunturas, parte de esta configuración del cuerpo, creo que un ingrediente más que entra es esa parte de decir el cuerpo de Cristo es multigeneracional y podemos entonces empezarlo a ver como lo que hablaba Hernán. ¿Para qué sirvió aquella administración poderosa donde multitudes se reunían? Tal vez la voz poderosa de uno de estos miembros de Cristo actuando como coyuntura expandía una voz muy precisa de Dios de una forma muy específica para un tiempo. Y a nosotros hoy nos lleva a decir, ¿para qué me sirvió eso para hoy ir un escalón adelante? ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos toca para configurarnos en esta generación en la que estamos? Bueno, yo como la que tiene más edad, ya voy así como de generaciones. A mí me tocaron esos tiempos. Y yo le hice esa pregunta a Dios, porque veía multitudes viniendo a Cristo, venía, pues no sé, un Benny Hinn, un Shamba, un Morris Cerullo, venían gentes muy importantes a nuestra nación. Y un día me puse a observar espiritualmente qué es lo que pasaba. Porque lo importante no era si muchos recibían milagros y otros perdían sus milagros después. Unos corrían a recibir a Cristo y luego se olvidaban de Cristo. Pero algo sucedía cuando bajaba esa unción de milagros. Y lo vi con mi espíritu. Y en México, por ejemplo, que los cielos eran de bronce, Dios empezó a traer estos hijos de Dios a hacer estas campañas. Y en el momento en que ellos se conectaban con el cielo para que el poder milagroso descendiese sobre esa multitud, se partían los cielos literalmente y se hacía una grieta. Y se quedaba sobre la ciudad una columna de luz, que luego nosotros teníamos que aprovecharla. Y eso me pareció a mí sumamente importante, porque a lo mejor muchos estudiadores de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, han dicho pues que la forma menos efectiva de evangelizar es una campaña evangelística, que la forma mejor para evangelizar es haciéndote amigo de alguien, evangelizándolos y que puedan sentir la presencia de Cristo a través de ti. Pero eso que sucede en esos momentos en que la gloria de Dios desciende sobre una santa convocatoria, literalmente parte los cielos. Y empecé a usar eso. Yo dije, si están partiendo los cielos y nos unimos a esa gloria y podemos usar esto para seguir dando los siguientes pasos y poder avanzar el reino de Dios en nuestra ciudad, esto se vuelve muy efectivo. Entonces te respondo que hay cosas que a veces no entendemos por qué suceden. ¿Y para qué hacen esto? Y luego, ¿para qué sirve si la gente que se convirtió a Cristo en la campaña ya nunca fue a una iglesia? No sirve para nada. No, sí sirve. Y que ahí volvemos de nuevo a este punto de que lo que decía Lorenza de eh, cuando el ojo
quiere ser oreja, cuando la oreja quiere ser pie, cuando, que también leíamos hace un momento. O sea, también hay movimientos del espíritu generacionales, como también hay hermanos con ciertas funciones, y todo para mí esto tiene relación precisamente con la trama de la temporada. O sea, hijo de Dios versus orfandad. Porque ser hijo de Dios implica saberme quién soy en Él, que no es lo mismo que tratar de entender quién soy en otra parte. Esto se trata de saber quién soy en Él, en Él. Entonces, cuando sé quién soy en Él, puedo reconocer quién es el otro, quién es mi hermano que está enfrente. Recuerdo que había un filósofo, dato random, sí, había un filósofo que falleció, eh, que fue el Nietzsche, que era el de la frase Dios ha muerto, esa frase que no se refería a que Dios había muerto, sino que se refería al espíritu de la época donde él vivía, porque el cristianismo estaba en picada. Entonces él se refiere a eso, pero también tenía otra frase igual de tóxica, que era el otro es el infierno. ¿El qué? El otro es el infierno, decía él. Y se refería a esta sensación que hay en el mundo de miedo al otro y de no aceptación de que el otro es otro. O Ujú, sea, puede sonar obvio, pero el otro no soy yo. Y por lo tanto, no piensa como yo, no siente como yo, no ve como yo, no tiene el mismo ángulo que yo. Ahora, cuando llevo esto a una persona que en orfandad su reacción ante el otro, que es tan diferente, es esconderse, repelerlo o no querer entenderlo, no querer aceptarlo, porque está en orfandad. Cuando vengo a Cristo, me asiento en el Padre y el Señor empieza a llenarme de ese amor del cielo que incluye entender que fui amado, entender que fui aceptado en Él, entender que tengo valor solo por ser hijo de Dios, entender un montón de cosas. Yo puedo aceptar al que tengo enfrente que no es igual a mí, que en este caso es mi hermano. Mi hermano no es igual a mí, ujú, como el ojo no es igual al oído. ujú, Entonces, cuando yo entiendo eso, no solo lo acepto, creo que es un gran salto aceptarlo. El primero, yo creo que uno siente en el corazón cuando, sobre todo cuando el del frente no se parece en nada a mí. Ahí viene lo interesante. Porque tú lo has dicho igual, Anita, muchas veces, que a veces tratamos de unirnos a través de teologías, tratamos de unirnos a través de organización, a través de reuniones X, pero no se da la verdadera unidad. Y aquí es donde lo linkeo con lo que mencionabas de estas convocatorias, ujú, cómo se partía el cielo. Sin duda, en algún momento de la convocatoria, la unidad en el espíritu se hacía absoluta, ujú, independiente de teología, independiente de porque eran hermanos de diferentes iglesias. En algún momento se producía la unidad en el espíritu, en donde yo, como hijo de Dios, entiendo que mi hermano es mi hermano. Y no le estoy preguntando cuál es su bagaje teológico para aceptar que es mi hermano. Y entonces, ¡pum!, eso se levantaba y se abría el cielo. Y como decías bien, se rompía el cielo de bronce porque es el poder de una iglesia en unidad. ujú, Ahora, si eso pudiese ser la constante y no solo el momento de convocatoria, que sin duda tuvo efecto, como bien nos cuenta, si eso pudiese ser la constante, o sea, de que voy saliendo de orfandad, entro a esta hijidad, empiezo a caminar para crecer y asentarme como hijo de Dios. Y es asentarme es decir, si soy hijo, soy hermano. O sea, tengo hermanos. Y esos hermanos no son como yo. Y eso es lo genial, que ujú, no son como yo. Y me puedo abrir a aceptarlos, puedo ver que el otro ya no es un infierno, como dijo alguien, sino que es otra parte del paraíso. Una de las cosas que experimentamos a través de los años y se dieron muchísimas profecías, pues después de que estos grandes hombres de Dios venían a todas las naciones, empezó un gran mover que empezó a llamar a los pequeñitos. Y muchas profecías vinieron que se había terminado el tiempo de los grandes hombres de Dios y que venía el tiempo del surgimiento de la iglesia como pequeñitos. Y lo que yo veo, y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, es el entendimiento de quién yo soy. Y estos grandes hombres de Dios creyeron
que eran guiados de tal manera por el Espíritu Santo que podían bajar de parte del cielo algo que tocara a miles de personas. Ahora, ellos lo creyeron. El problema es que mucha gente no lo cree. Cree que tienes que ser, yo no sé, este tipo de personas para poder hacer eso. Pero no es cierto. Ustedes me han oído muchas veces hablar de la experiencia que tuve una vez en el cielo, cuando vi un avivamiento, cómo se veía desde el cielo. Y venía una gran cantidad de ángeles y se veía una revolución abajo en la tierra y se venían los ángeles, pero por toneladas, por hordas venían los ángeles. Y un ángel le preguntaba a otro, ¿y quién es el que está trayendo el avivamiento? ¿Quién es el que, quién es? No, les decía, ¿y quién es el que está predicando? Y el otro ángel le decía, pues no sabemos, no lo conocemos. Nosotros estamos bajando porque el hermanito Pedrito que estaba ahí orando, ese es el que nos está llamando. Y un personajito ahí, aquel entonces llamado Pedrito, este, o Pablito, como se llama, este, bajó los ángeles del cielo porque creyó con todo su corazón. Ahora, si cada uno de nosotros, hijos de Dios, creemos que tenemos esa potencia de parte de Dios y que somos hijos de Dios y que podemos conectarnos a ese nivel porque somos guiados por el Espíritu de Dios, porque el Señor verdaderamente mora en nosotros y como dice la palabra en Efesios, que Él es la cabeza y el cuerpo es la plenitud de aquel, con A mayúscula, que lo llena todo en todo. Somos la plenitud de Jesucristo en la tierra. Si cada uno de los chiquitos de ese estribito en el oído cree esto, podemos transformar la tierra. Porque eso que parte los cielos, porque uno lo creyó, pues imagínense millones creyendo lo mismo, lo que podemos hacer y cómo podemos transformar la tierra. Esto es poderosísimo. Y lo que pasa es que cuando muchos empezamos a creer, y para empezar a creer esto, honestamente, todos tenemos que humillarnos. Todos tenemos que humillarnos. Yo entre más oigo todas estas pláticas, pues más siento mi corazón rindiéndose a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a verdaderamente poder amar a tanta gente tan diferente y con doctrinas tan diferentes también. Porque eso es lo complejo. Los que te han atacado, ahí es lo complejo. O sea, los lindos hermanitos llenos del Espíritu Santo no son un problema. Pero humillarnos de tal manera que podamos amar, como dice la palabra, amad a los que os persiguen, amad a los que os ultrajan, bendecidlos, porque en esto sois llamados hijos de Dios. Y yo creo que el primer llamado a que esto suceda y que podamos ver esta unidad es que todos nos humillemos, que todos renunciemos a esa idea de estar juzgando, de estar sintiéndonos que nosotros tenemos la última palabra, que nosotros tenemos, porque soy ojo, porque soy pierna, porque soy lo que sea, ya soy lo máximo. Yo siento que todo esto empieza en una labor de verdadera humildad, que es el ejemplo que Jesús nos dio, el cual se humilló hasta lo sumo. Y estando en forma de hombre, se humilló hasta la cruz, para que siendo levantado de la tierra pudiese atraer a todos a Él. Entonces estamos viendo cómo el poder que existe en ser cuerpo, y esto es lo que necesitamos proyectar, que cuando uno y otro y otro y otro, y cientos y miles, empezamos a saber quiénes somos como hijos de Dios y nos unimos en el Espíritu de Dios, no en denominaciones, no en alianzas pastorales, qué lindo, qué bueno que se juntaron para un evento. No, una unidad que sea verdaderamente permanente, una unidad en donde nos reconocemos por el Espíritu, dentro del Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y mientras estamos hablando, yo sé que hay millones de personas, nos estén viendo o no nos estén viendo, que Dios está llamando, que Dios está conectando en esa invisible nube de su presencia que cubre toda la tierra,
donde Él mismo está dando el crecimiento, donde Él mismo está llamando, donde Él mismo está haciendo converger a todo el verdadero cuerpo de Cristo, porque la obra que Dios tiene planeada para los próximos años es extraordinaria. Por eso estamos hablando las cosas que estamos hablando, y que sean despertados los miles y que sean despertados los millones que entiendan cómo conectarse por el Espíritu, porque ahí es donde Dios va a dar el crecimiento, la forma, el órgano, las coyunturas y todo lo que necesitamos. Respondo yo directamente a tu comentario, tía. De hecho, eso es parte de una función de coyunturas. No le veo tanta analogía a nuestro cuerpo físico, pero el pararte en un umbral para abrir un mundo completamente nuevo, eso es una función completamente que articula una dimensión a otra que viene del cielo. Pongo el ejemplo, Pedro y Cornelio. Para los dos, el otro era en un infierno. O sea, si cito, citando a Nietzsche, esta sí no la vi venir en Encuentros del Séptimo Tipo, y estamos citando a Nietzsche. Pero, o sea, para Pedro, por su bagaje, Cornelio es irreconocible. Pedro no era llamado a Cornelio, hasta donde su entendimiento daba. Pedro no era llamado a los gentiles. A la vez, Cornelio, con tal estatura, ¿por qué tendría que hablarle a Pedro? ¿Por qué tendría que humillarse? Con un espíritu, no humillarse, pero con un espíritu muy humilde y muy manso, de decirle, voy a hacer caso a algo que no entiendo para invitar a alguien cuya vocación no entiendo. Y no solamente eso, estoy confiando tanto en algo que ni siquiera conozco que voy a invitar a mi familia y a mis amigos a que escuchen lo que este Pedro tiene que decir. Y por otro lado, Pedro, recibiendo la invitación, tiene que morir a su mundo, tiene que empezar a ejercitar, reconocer a Cornelio, sin ni siquiera saber qué esperar. A ver, me invitó este hombre, yo ni siquiera soy llamado a los gentiles. Tiene todo este sueño de los alimentos, o sea, se les acaba el mundo a los dos, haciéndole caso a algo que ni saben cómo se come, cómo se mastica, y ahí van, y en cuanto los encuentran, citando también como tú lo estabas diciendo, se abre un nuevo espíritu de la época, el tiempo de los gentiles, el tiempo donde la voz de Dios empieza a tocar el mundo de los gentiles. Y eso es una obra completamente coyuntural. No tengo analogía con el cuerpo humano, pero no hay nada más, eso es claramente un vínculo entre dos mundos. Número uno, entre Pedro y Cornelio, tal vez ahí esté la analogía, pero número dos, con dimensiones invisibles. Y tiene que ver con reconocer al otro, simple y sencillamente. Amén. Me hacía, cuando te escuchaba esto de Cornelio y Pedro, pensaba yo en mi inicio, muy experto en encontrar la falla en las cosas, porque de repente uno se da cuenta y tiene la habilidad de encontrar dónde está fallando algo. Y eso puede ser muy bueno, digamos, si te toca a ti arreglarlo, pero puede ser muy malo si no tiene nada que ver contigo. O sea, si no tiene nada, si no es tu labor hacerlo. Entonces, muchas veces yo me encontré en estos inicios, en el Señor, me encontré al Espíritu Santo diciéndome, ¿por qué llamas impuro lo que yo santifiqué? ¿Por qué llamas malo algo que yo veo bueno? Y me lo decía con una sensación así, como diciendo, me estás insultando con esto, porque yo lo santifiqué. O sea, ¿quién eres tú para llamarlo impuro? Y de ahí lo que decía en el capítulo anterior, o sea, deja eso, deja esa forma de pensar, deja esa forma de actuar, ríndete. Y el que tenía que rendirse era yo, si eso era lo gracioso. No era el que yo pensé que había que arreglar, era yo el que tenía que rendirme. Pero cuando empecé a hacerlo, pasé de una sensación constante de molestia que a veces tenía, esta sensación molesta de la vida, siendo cristiano, pero molesto de las fallas que veía por ahí, a una sensación de serenidad, a una sensación de paz, de decir, esta iglesia es de Él. Yo voy a hacer lo que Él me envía a hacer y voy a poner todo mi esfuerzo en hacerlo, pero siempre sabiendo que la iglesia es de Él, que yo soy un hermano, que tal vez ni siquiera soy un órgano completo,
porque el ojo no es toda la función de ver. Un ojo bueno, pero con un occipital malo, tampoco uno ve. Toda la función de ver se necesita más de un órgano. Toda la función de oír, como nos decía Ana, se necesita más de un aparato, incluyendo este huesito pequeño. Entonces, capaz que yo estoy creyéndome la oreja y resulta que soy el huesito más pequeño, que tiene una función muy importante, pero no es todo el oír, pero sí es clave. Entonces, ese equilibrio tiene que ver con saber quién soy en Cristo. Cuando sé quién soy en Cristo, entonces me miro a mí mismo y digo, vaya que le ha costado a Dios traerme hasta aquí. ¿Por qué yo intento hacer en un día con otra persona lo que Dios conmigo se tardó un tiempo? Y se lo sigue tardando porque seguimos en eso. Entonces, tiene relación con cuando sé quién soy, y aquí viene el camino de la ejidad. Cuando sé quién soy en Él, me es mucho más fácil, como le pasó a Pedro, ir y decir, ok, Señor, voy a ir donde Cornelio. Por obediencia voy y encontrarme con estos milagros como lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Y algo increíble de esto que están hablando es que una vez que reconocemos quiénes somos y quiénes son nuestros hermanos dentro de toda esta funcionalidad del cuerpo, pues a lo mejor volviendo al tema del estribo en el oído, pues a lo mejor eres estribo, ¿no? Y pues eres un estribo, pero bien. O sea, tú de verdad ayudas a que todo el aparato del oído funcione bien y de repente te das cuenta, oye, pues tengo aquí a todos mis compas, ¿no? Del oído y ya juntos somos pues todo este aparato. Oye, ¿ya viste a los del ojo? No, y es que ahora no solamente escuchamos, ahora también vemos. Oye, sí, ¿por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Oye, ¿ya viste los de la boca? Ah, entonces ya no solamente escuchamos, sino que también vemos y también probamos. Oye, ¿ya viste a los de las manos, a los de las piernas, a los del estómago? O sea, empiezas a reconocer toda esta multiforme sabiduría de Dios en el cuerpo, en tus hermanos. Y esa unión del cuerpo que se mueve, es maravilloso empezar a experimentarla. Y es algo que durante este último año hemos empezado a experimentar grupos de hermanos súper unidos, y quizá en este momento siguen siendo muy chiquitos, pero cómo cuando nos empezamos a reconocer los unos a otros, cómo nos empezamos a unir, cómo empezamos a ver, oye, ¿qué vio aquel? Oye, ¿qué sentiste tú? Oye, ¿cómo hacemos esto? Oye, acaba de aparecer esto otro. Empiezas a ver al cuerpo funcionar. Porque sabes quién eres, sabes quién es tu hermano, sabes lo que hacen juntos y realmente el quien está haciendo absolutamente todas las cosas es el Espíritu Santo. Y cuando te sientes parte de ese algo maravilloso que el Espíritu Santo es quien lo está haciendo y te das cuenta que dices, yo soy el estribo, yo soy el estribo adentro de todo esto. Es maravilloso, porque quien lo está haciendo es el Espíritu Santo. Y tú eres un maravilloso estribo dentro del cuerpo. Entonces, esto es algo que a mí me mueve, me alimenta, me apasiona, como pueden darse cuenta, pero es algo que quiero como dejar, como sembrar en todos ustedes que nos están escuchando. Es maravilloso reconocernos, saber quiénes somos y reconocer a nuestros hermanos y quiénes son dentro del cuerpo, porque la unión a través del espíritu y de todas las coyunturas es lo que hacen que podamos experimentar todo esto que el Espíritu Santo nos está mostrando en este tiempo y entonces darnos cuenta de poder abrir la boca y decir, Santo Señor, gracias por el honor que me estás permitiendo al poder vivir y experimentar esto. Eh, Me sonaba mucho cuando Lorenzo estaba hablando de este salto que hacen Pedro y Cornelio a un lugar donde su propio mundo se acababa. Me gustó mucho cuando dijo eso Lorenza, porque venía dándole vuelta mientras conversábamos a estos órganos que Pablo nombra cuando habla del ojo, el oído, la nariz, esto, o la boca, y pensaba en las formas de percepción distintas que tiene el oído y el ojo, por ejemplo. Y entonces el oído en términos naturales nunca podría ver, ni el ojo escuchar. Y entonces están en dos realidades totalmente diferentes. O sea, el mundo del sonido y el mundo de la visión son sí hiper diferentes, qué decir del olfato, o el gusto, por ejemplo, y lo distinto que son entre sí.
Y creo que a veces, y no a veces, sino todo el tiempo nos estamos topando con hermanos que tienen experiencias de Cristo que son no solo distintas, sino que a veces no nos entran, no entran en nuestros códigos, ¿sí? Porque nada de lo que tiene el oído adentro sirve para ver. Entonces el ojo empieza a dialogar con el oído y es como, ¿qué está hablando este tipo? O sea, no entra, ¿se entiende? No entra en sus códigos, no hay forma. Eh, sin embargo, obviamente dentro del cuerpo, como lo estamos hablando, ambos se necesitan totalmente. Ahí está el riesgo, por ejemplo, no sé, cuando uno conduce, si uno lleva la música muy fuerte o incluso hay gente que a veces conduce con audífonos, el peligro de no escuchar, ¿sí? Porque por lo general cuando uno conduce a veces uno oye un auto, un carro, antes de verlo, por ejemplo, cuando uno va caminando en la calle, por ejemplo, también si uno va con audífonos, a veces se le acerca a alguien, a un perro o algo y uno no lo vio hasta que se estuvo enfrente, pero si hubiese ido sin audífonos lo hubiese escuchado, antes de verlo lo hubiese escuchado, después lo hubiese visto. Y, pero de nuevo, el mundo del ojo y el mundo del oído son hiper diferentes. Y creo que que tiene que llegar a ese punto, y el Señor creo que está empujándonos a ese punto, como decía Lorenza, que trascendamos cada uno los límites de nuestros propios mundos, de nuestros códigos, de nuestras formas de leer al Señor, ¿sí? Y me suena mucho cuando uno de los apóstoles escribe y le dice a la iglesia que ellos aprendan a relacionarse por el Espíritu, como lo hemos hablado muchas veces, y a probarlos el Espíritu, más que fijarte cómo lo hace o qué es lo que habla o si menciona estos tres puntos dentro de lo que conversa o de su forma de orar entonces del Señor. ¿Por qué? Porque hay un punto en que definitivamente nuestras experiencias de Cristo y el envío del Señor a cada uno puede de verdad no entrar en los códigos del otro y no tener sentido. Y entonces acabar separados por eso o acabar peor que separados, sino que lo que ocurre, ¿cierto? Hablando mal uno de los otros, incentivando la división, etcétera. Y entonces creo que necesitamos ese trascender el propio mundo, ¿sí? Y aprender a reconocer a Cristo expresado en otro, aun cuando no tenga un lugar en que entrar en nuestras formas de leer al Señor. Pero ahí hay una cosa muy maravillosa, porque lo que une al oído con el ojo, como decía Ana, qué maravilloso, dice el oído, que ahora puedo ver. En vez de fijarse cómo está percibiendo que es diferente a lo mío, el oído se empieza a maravillar. Hay un, un vínculo en que se maravilla, se maravilla en ver una percepción que no tiene él la capacidad de verla. O ahora puedo hablar. O sea, hay algo maravilloso. Entonces, si me enfoco no en la percepción de la diferencia de cómo cada quien capta el mundo o cada quien capta como órgano, sino en la maravilla que existe en algo que yo no puedo hacer. Y ahí es donde viene el entendimiento vinculador del cuerpo de Cristo. Y el sabernos unificados. Y hay cosas, por ejemplo, que estamos descubriendo en la unidad del Espíritu, en este verdadero hermanarnos, porque llevamos ya un buen tiempo que dejamos atrás la percepción de hola hermanito, hola hermanita, qué lindo que nos vemos, para realmente entender qué significa ser hermano, qué significa esa fusión de hermanos donde somos verdaderamente uno como el primogénito de los hermanos. Y ahí es donde está la glorificación. Y al entrar en este ejercicio de unificación por el Espíritu y empezar a vernos ya en dimensiones celestiales, porque cuando estás en el Espíritu, pues al principio empiezas a percibir algunas cosas en el Espíritu, pero después vas a ser llevado a las dimensiones del Espíritu. El que ha nacido de Dios puede ver el reino y podemos vernos en el reino. Y cuando nos sabemos unidos ahí y nos podemos comunicar desde las dimensiones del Espíritu, con cosas y sabidurías
y situaciones maravillosas que Dios empieza a revelar, empieza una conexión que va a potencializar todo lo que hacemos como seres individuales. Entonces, por ejemplo, yo levanto una oración al cielo. Alguien está enfermo y necesito que oremos, pero en vez de orar individualmente, ya tenemos una unidad en el espíritu. Ya formamos un órgano, por decirlo de alguna manera, o varios órganos en el espíritu. Y cuando esa oración de una persona sube y toca ese lugar donde están todos como un cuerpo, todo el cuerpo se reacciona y todo el cuerpo se potencializa esa oración. Es como cuando te das un golpe en la rodilla. Pues los ojos que estaban viendo la computadora o las manos que estaban escribiendo o el oído que estaba oyendo la música de adoración, de repente te moviste mal y ¡ay! Me di en la rodilla. Todo el cuerpo, ¡pum!, se enfoca en ese momento que está la dolencia. Y puede ser no necesariamente una dolencia, puede ser algo maravilloso. Entonces, pero a lo que voy es que al estar unidos por el Espíritu, toda oración se potencializa. Y ya mi oración no es mi oración subiendo al cielo, es mi oración con muchos miles que están conmigo en esa dimensión del Espíritu y que de repente, ¡fum!, se potencializa todo lo que yo estoy levantando delante del cielo. Y entonces, en vez de tener solamente mi función como cuerpo del Cristo, estoy operando como cuerpo. Todo el cuerpo, ¡fum!, caminando en una dirección. Todo el cuerpo, ¡fum!, me ayuda a hacer lo que tengo que hacer. Todo el cuerpo, ¡fum!, me ayuda a aliviar el dolor de la rodilla. Y entran en acción, pues una cantidad, la mano me soba, vienen pues los líquidos de adentro del cuerpo que me empiezan a relajar la rodilla, y en fin. Entonces, hay una potencia que va mucho más allá de cualquier vínculo organizativo en la tierra, de cualquier denominación. Y es ahí donde queremos llegar como hijos de Dios. Y a este respecto quiero agregar, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sí vi la potencialización de la acción de uno en Cristo? Luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es la unidad, la reconciliación. Entonces, ¿cómo la acción de uno vivificó a todos? Pero también nosotros como cuerpo, en la acción de uno, porque ya no nos conocemos conforme a la carne. Ya no te conozco porque tienes un título eclesiástico. Ya no te conozco porque fuiste esto o fuiste lo otro. Ya no te conozco porque tenías lo que fuera aquí en la tierra. Ahora nos conocemos de otra manera. Nos conocemos como somos, concebidos por Cristo Jesús en las dimensiones del Espíritu, para que lo que a uno le sucede en gloria se riegue sobre todos los demás. Y este es el poder del cuerpo de Cristo. Y esto es a donde queremos llegar, y esto es lo que conscientemente estamos pugnando y orando para que millones se unan junto con nosotros. Y habiendo dicho esto, pues, qué mejor manera de cerrar este programa que, Padre, sé tú, el que los jales, el que los levantes a cada uno para que cada quien se conciba conforme cada uno es en el cuerpo, y que unidos por el Espíritu, por los vínculos de tu amor, de tu misericordia, de tu resurrección,
podamos ir creciendo, Señor, impartiéndonos gloria en gloria, lo que cada uno de nosotros tiene de tu inconmensurable sabiduría y de tu inconmensurable poder, sea impartido sobre todo, Señor, unidos por tu Espíritu. Te damos las gracias, Señor, porque no hay nadie como tú que pueda hacer esto. Y tú eres, Señor, el que acomodas el cuerpo y el que da crecimiento. Danos la humildad, Señor, para podernos vincular y entender tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana en Encuentros del Séptimo Tipo y vamos a seguir creciendo en este maravilloso tema, los hijos del reino. Muchas gracias, Simón. Gracias, Hernán. Gracias, Lore. Gracias, Anita. Señor les bendiga a todos. Hasta la próxima semana.